Bien. Ahora estamos grabando y vamos a continuar. Bien. Artículo 14 bis. Digamos, seguimos un poco en el análisis de cómo las normas van interactuando, digamos, y van bajando a lo que es el contrato de trabajo y cómo van reflejando los distintos espíritus que permiten, digamos, transmitir, bueno, primero los principios que requieren transmitir, y cómo se reflejan esto en la modalidad de contratación. Bien, como vimos también, hay otro tipo de marco normativo, ¿sí?, que no hace solamente a la ley de contrato de trabajo cada vez que nos referimos, y depende, digamos, de la modalidad de contratación, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que hay reformas de la ley de contrato de trabajo, como es la que está operando en el momento, que ya no es más, digamos, es la ley de contrato original, pero muy digamos, con una sucesión de reformas hasta el año 2006, ¿sí? Y en este sentido, digamos, las empresas de servicios eventuales, con la reforma del 2006, tuvieron, digamos, un cambio bastante trascendental, que es el que vamos a analizar en el transcurso de esta presentación. Bueno, y otras leyes que hacen, digamos, a las reformas laborales, a la ley de jornada laboral, perdón, más que la ley de jornada, la ley de jornada parcial. Hay muchas otras más, yo puse algunas, ¿sí? Pero a modo de ejemplo, vean, digamos, que cuando uno analiza, no analiza una sola norma, sino que analiza un conjunto de normas, y en este sentido, analizar un conjunto de normas, a los efectos de la ley, digamos, perdón, a los efectos de entender cómo funcionan las empresas de servicios eventuales, es importante porque la 2403 establece parámetros bastante claros que a lo mejor la ley de contrato de trabajo no tiene. Bueno, ¿qué es el contrato de trabajo? Esto, digamos, en alguna medida ya lo vimos, lo deben haber visto, vamos a reforzarlo un poquito. Es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Acuérdense, digamos, que siempre en la relación laboral prima una relación, digamos, asimétrica, podríamos llamarla de alguna manera, ¿sí?, que tiene que ver en esa relación, digamos, asimétrica entre trabajador y empleador, ¿sí? Por lo cual, digamos, la norma, todas las normas laborales siempre tienen una tendencia, digamos, a que ante la duda favorecen la posición del trabajador, ¿sí? Y esto yo creo que en algún punto es el eje, digamos, de esa relación bilateral, ¿sí? No es un contrato en el cual, digamos, yo estoy contratando, por ejemplo, no sé, servicios de Internet, tanto el prestador como el consumidor, digamos, bueno, tampoco en el consumidor, de hecho el consumidor tampoco, si ustedes alquilan, ¿sí?, en la relación del consumidor también hay una relación asimétrica entre proveedor y consumidor. Es muy similar en este sentido a la ley de contrato de trabajo. Ustedes, un contrato de consumidor, hoy por hoy tienen un marco regulatorio muy similar al de la ley de contrato de trabajo en este sentido, ¿sí? Está la ley, ante la duda, siempre favorece al consumidor, favorece la posición del consumidor. O sea, si no hay algo claro en un contrato, siempre favorece al consumidor, ¿sí? Acá hay principios básicos, ¿sí?, en el cual, digamos, ese contrato de trabajo, ¿sí?, hace que, digamos, surjan elementos, ¿sí?, que sean innegociables, o sea que por más que se pacte otra cosa, prima lo que establece la ley de contrato de trabajo, y tiene que ver básicamente con algunas características que seguramente ustedes ya conocen, ¿sí? La bilateralidad, contrato es personal, es oneroso, no puede ser gratuito, o sea, eso son básicamente, digamos, elementos muy trascendentales, digamos. Son algunas de las características que ustedes han visto en los contratos de trabajo, ¿sí? Van a ver ahí que dice no formal, ¿sí? Dice, pero profe, la mayoría de los contratos son formales, sí, pero ante la ausencia de contrato de trabajo se entiende que lo hay de manera no formal, ¿sí? Y eso lo traslada directamente o lo lleva a entender que ante un contrato de trabajo que no está celebrado, ¿sí?, qué contrato de trabajo ustedes entenderían que hay. Como que no está... Indeterminado. Determinado, permanente, continuo. Indeterminado. Exacto. Cuando no hay una formalidad en la contratación, la ley siempre va a entender de un contrato por tiempo indeterminado, permanente, continuo, ¿sí? De acá es un poco el origen de las denuncias del contrato de trabajo. Cuando un trabajador denuncia el contrato de trabajo, ¿sí?, está denunciando precisamente, digamos, en la modalidad de contratación, cuando se denuncia el contrato de trabajo, lo que se busca es
digamos, que cualquier inconsistencia que tenga ese contrato celebrado, ¿sí? Automáticamente se va a entender como un trabajo por un contrato por tiempo indeterminado permanente. ¿Sí? Son de ejecución continuada, no se pueden discontinuar, ¿sí? Salvo el caso que estamos analizando, que la ley permite ese periodo de discontinuidad. Si ustedes van, por ejemplo, a Uruguay, ¿hay algún uruguayo por acá? No. Bueno. Iba a decir un chiste. Pero También no. tenían un máximo de 6 meses, ¿no, profe? ¿Qué cosa? Que cada contratación eventual mediante la CESE tenían un límite máximo de 6 meses por contrato, ¿no? Sí, sí, eso lo vamos a ver ahora. No, me había quedado con el tema Uruguay, pero bueno, en Uruguay existe el Pero seguro de paro. como nadie contestó, aproveché para tirar el bocado. No, en Uruguay existe el seguro de paro, ¿sí? Que tiene un efecto similar. La empresa, ante alguna situación, digamos, económica, puede enviar al trabajador al seguro de paro, lo que se entiende, digamos, que es como una especie de seguro de desempleo de acá, de Argentina, pero con la única diferencia que el contrato de trabajo no se extingue, sigue vigente. ¿Sí? O sea que, si yo soy una empresa, la verdad que es un mecanismo bastante piola, lástima que, bueno, el seguro de paro, digamos, tiene un valor bastante bajo, similar al del seguro de desempleo de acá, ¿sí? Pero en épocas complicadas, Uruguay le sirvió mucho. De hecho, con la pandemia, el seguro de paro ha sido, digamos, una herramienta que ha sido muy utilizada y también permite esa discontinuidad, es decir, suspender ciertos efectos del contrato de trabajo, como por ejemplo en este caso la ejecución continuada, sin que por ello digamos, el contrato se vea extinguido. ¿Sí? Después lo pueden retomar. Pero digo, son distintos institutos los cuales que estemos hablando en este caso de la ejecución continuada no implica, digamos que en el caso de las empresas de servicios eventuales puedan discontinuar si cumplen con los requisitos de la ley y no van a tener, digamos, percepción de remuneración. Pero, digamos, son excepciones muy puntuales que apuntan, digamos, a esa regulación particular que estamos viendo. Bien. Algunas características de los contratos que ya los hemos visto: contrato por tiempo indeterminado, aquel que tiene fecha de inicio pero no especifica una fecha de terminación, ¿sí? Se termina con invalidez, muerte, jubilación, renuncia o despido del trabajador. ¿Sí? Recuerden el tema del periodo de prueba. Es un punto también importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque tiene siempre, digamos, parece sencilla la definición, pero siempre tiene alguna particularidad que está bueno que las repasemos. Plazo de 3 meses, recuerden, 3 meses entiéndanse 90 días. Utilización por única vez, es un punto que quizá no lo tenga todo el mundo tan claro, ¿sí? Yo contrato a un trabajador en reiteradas oportunidades en una misma empresa, ¿sí? De una misma organización, ¿sí? El periodo de prueba es 1. ¿Sí? No es que cada vez que lo contrato hay muchos periodos de prueba. ¿Por qué hago hincapié en este punto o algo que por ahí debe ser, digamos, tan sencillo de resolver? Por una situación que yo creo que ya la comenté en la clase anterior, ¿sí? Y es que en muchas oportunidades las empresas usuarias contratan empresas de servicios eventuales trabajadores por un X cantidad de tiempo, después los incorporan a su nombre. ¿Sí? Entonces, el contrato de trabajo, digamos, que celebran, tiene un periodo de prueba en la empresa distinto al de la empresa de servicios eventuales. Esto es un error, ¿sí? Porque acá lo que se está buscando es que el periodo de prueba sea por un puesto de trabajo, ¿sí? Y no, ¿sí? Por la personalización del trabajador. O sea, esto es muy puntual porque en el sistema de liquidación de sueldo ustedes lo van a tener que consignar. Si tuviesen una persona trabajando en una empresa de servicios eventuales, ¿sí? Que comenzó a trabajar, digamos, el 1 de mayo del 2021 y dejó de trabajar el 31 de agosto para el 1 de septiembre, incorporarse a nuestra plantilla, la antigüedad que va a traer esa persona ya es el 1 de mayo. O sea que ya no va a tener más periodo de prueba entre la organización, y la antigüedad que le va a correr es la antigüedad del 1 de mayo. Por más que haya entrado en una empresa de servicios eventuales. Es por ello, y les vuelvo a recordar, ¿sí? Que la fecha de inicio, digamos, el libro laboral del empleado eventual, queda registrado en la rúbrica de la empresa usuaria. Punto muy importante tenerlo en cuenta, porque generalmente, digamos, es un aspecto, digamos, en el cual la registración laboral a veces
hace un poco agua cuando las empresas regularizan este tipo de situación. Tengo una consulta, Enzo. Mm. Perdón. Cuando es un contrato por tiempo indeterminado, cuando vos haces el alta temprana, ponés en la modalidad que es por esto, como periodo a prueba, y después al día 91 se cambia por tiempo indeterminado, o no hace falta cambiarlo, digamos, se continúa y listo. Sí, vos estás Cuando vos hablando haces de el la alta legislación temprana, a actual. eso me refiero. Claro, Mm. se La pone mayoría- por... En la mayoría de los casos, disculpa Enzo, en la mayoría de los casos no se cambia, porque el ítem mismo es el que dice periodo de prueba / tiempo indeterminado. Entonces, eso hace a que no hace falta cambiarlo. Hay una de las opciones que sí dice solamente periodo de prueba y nada más. Pero la mayoría suele poner el primero que les digo, por esta cuestión de que no se vuelve a cambiar. Pero, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo a lo que decía Enzo de esto del personal eventual. Yo trabajaba en una empresa en donde se contrataba personal eventual y no había digamos, un control de ese personal eventual del tiempo en que era contratado de forma eventual. Entonces, ¿qué pasaba? Sobre todo el personal del interior del país. Al no haber un control, ustedes saben bien de que lo que es este tipo de personal cuando se contrata no puede superar los 5 años de modalidad eventual. O se efectiviza o se termina el contrato. Bueno, una vez que la empresa decidió efectivizar a este personal, automáticamente esos 5 años, tal como les acabamos de explicar, esos 5 años son, si bien corren por parte de la empresa eventual, pero ya se toman esos 5 años, cuando se efectivizó ese personal, ya esos 5 años de antigüedad ya se toman como si fuesen parte de la empresa. No es que la empresa los tomó otra vez como periodo de prueba. No, eso no se hace. Ya se tomó esa antigüedad. Ahí tienen un ejemplo práctico. Bien. Si utilizás en el sistema de simplificación registral, como te dijo Romina, contrato por tiempo, aprueba contrato indeterminado, digamos, el CAT no te va a dar de baja a los 90 días, sino que va a seguir vigente en la medida que vos no lo des de baja antes. Ahora, si pones el contrato a periodo de prueba, vas a tener que volver a renovarlo, porque lo que va a suceder es que a los 90 días, si no lo renovás, se corta el CAT. O sea, te lo da de baja automáticamente. Perfecto, ahí entendí. Gracias. Vamos, bien. Si lo pones en plazo fijo, por ejemplo, a los 90 días, 90 días porque yo tuve un caso, digo, lo pones a plazo fijo y decís, fecha de finalización 31 de agosto, el 1 de septiembre ya lo tenés de baja. Entonces, ojo, porque nosotros al principio no hacíamos un seguimiento muy pormenorizado de simplificación registral, y simplificación registral ya empieza a tener cruces de información, y no sé si aplica en todos los casos, pero en la mayoría sí. Ok. Bueno, extinción sin derecho de indemnización, característica fundamental del periodo de prueba. Pago de aportes y contribuciones. Lo pongo porque en una época no se pagaban ni aportes ni contribuciones. En el periodo de prueba, digamos, se paga con aporte y contribuciones el primer día. Cómputo de antigüedad, esto ya un poquitito hablamos, ¿sí? Sobre todo haciendo referencia digamos, a las empresas de servicios eventuales. Yo siempre cuento lo mismo, digo, cuando yo trabajaba hace muchos años, se contrataba no pagaban aporte y contribuciones cuando apenas salió el periodo de prueba, entonces era muy habitual encontrar empresas que contrataban trabajadores por 90 días, los despedían y después volvían a contratar por otra empresa. Y así a lo mejor un mismo trabajador pasaba por 10 empresas de servicios eventuales. Bueno, no, el cómputo de antigüedad siempre es el mismo, ¿sí? Entonces, tenganlo muy presente, porque en el momento que se efectiviza, la antigüedad siempre es la de fecha de ingreso. Y bueno, y el preaviso de 15 días, que es una de las características, digamos, al día 75, si no se le preavisó al trabajador, al día 75 hay que preavisar al trabajador si se va a prescindir o se va a mantener la relación laboral. Bien. Contrato de trabajo por temporada, es un contrato de trabajo como lo vimos ya en la clase.
por tiempo determinado de prestación discontinua. Acá la discontinuidad la marca la temporada. Acuérdense un poquito de la rotación, digamos, del tipo de actividad, cómo operaba dentro digamos, en esta modalidad. Contrato a plazo fijo, es el que se formaliza por escrito, ¿sí? Que tiene predeterminada una fecha de iniciación y otra de finalización. Acuérdense de la certeza, ¿sí? Plazos ciertos, esta es la clave un poco con el contrato de plazo fijo. Contrato de trabajo eventual, aquel contrato que se desarrolla como consecuencia de la satisfacción de resultados previstos, concretos y previstos, es decir, que es un contrato de obra, como lo llamamos, no de obra de construcción, sino que es un contrato por una obra o una prestación de servicios, que a veces puede ser reemplazo de una persona o no, algunos ejemplos ya vimos, la típica recepcionista que se me enferma, o que va a ser mamá, digamos, podría ser uno de los casos más trascendentales. El contrato de trabajo a tiempo parcial, esto también lo vimos, acuérdense que la 26.474 modificó el régimen de jornada parcial, antes de la 26.474, para los que somos un poco más grandecitos, existía la jornada part-time, que eran jornadas de 6 horas, ¿sí? Una jornada bastante interesante para comercios, una jornada bastante interesante para distintos tipos de actividades, porque podía permitir a un trabajador tener un trabajo por una cantidad inferior a las 8 horas normales y habituales, y en el caso de una mujer poder atender, digamos, su casa sin mayores inconvenientes, bueno, en otros casos poder tener doble empleo. Hoy, digamos, con la 26.474, digamos, para ser trabajador a tiempo parcial, tiene que tener, ¿sí? Para ser considerado como tal, tiene que trabajar menos de las 2/3 partes de la jornada normal y habitual. Recuérdense que siempre utilizamos de referencia el valor de 200 horas, para tener más o menos una idea, en cuanto a mensuales, y 8 horas en cuanto a horas diarias. O sea que si ustedes hacen, según el convenio, según la actividad, van a encontrar que hay jornadas parciales que no van a poder superar las 4 horas hasta las 6 horas, en algún caso muy extremo, ¿no? No hay mucha mayor ecuación que le vaya a dar ese resultado. Bien, dentro de, como comenté anteriormente, la ley 2403 es la ley nacional de empleo, ¿sí? Es la primera que le da forma al marco operativo de las empresas de trabajo temporario. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de la ley nacional de empleo no había un marco regulatorio específico. La ley nacional de empleo es la que introduce esta reforma, ¿sí? Introduce junto a la reforma laboral del año 94, ¿sí? La posibilidad de contratar empleados, ¿sí? De una manera regular, es decir, ya legal, a través de empresas de servicios eventuales. Una figura interesante, ¿sí? Que opera, que ustedes ya la vieron, es la de responsabilidad solidaria. Es una figura que la tienen que tener presente de manera permanente, ¿sí? Sobre todo porque las empresas subcontratan muchos trabajadores de diferentes modalidades, no solamente a través de empresas de servicios eventuales, a través de empresas de seguridad, a través de empresas de limpieza, ¿sí? A veces se contratan trabajadores, digamos, por otro tipo de prestaciones de servicio, ¿sí? Y en ese sentido, es muy importante, digamos, tenerlo en cuenta porque la reforma del año 2006 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Le da una entidad, digamos, a las empresas de servicios eventuales que, si bien la reconoce como fehacientemente, digamos, taxativamente como solidariamente responsable, también, ¿sí? Le da ese objeto, digamos, propiamente a las empresas de servicios eventuales. Ese carácter se lo da pura y exclusivamente a las empresas de servicios eventuales, ¿sí? Quitándole, ¿sí? Al resto de las actividades, sobre todo aquellas organizaciones que utilizando cierto grado de informalidad, ¿sí? La responsabilidad solidaria se tenía que demostrar. O sea, acá queda, digamos, te quedas absolutamente tranquilo que en un marco regulatorio, utilizando una empresa de servicios eventuales, ¿sí? Vas a tener una actividad que está regulada y que, digamos, si bien se asume que hay una responsabilidad solidaria, en el marco de la regulación, digamos, el usuario está en alguna medida amparado. En cambio, si contrata una cooperativa de trabajo, que por ahí era una de las competencias más habituales que había en esa época, ¿sí? Había que demostrar esa relación, ¿sí? Entonces, si una empresa contrataba para tercerizar personal una cooperativa de trabajo, a partir del 2006 ya sabía que estaba totalmente fuera de regla, no había manera de demostrar lo contrario. Es decir, estaba contratando trabajadores
de manera informal. El encuadre sindical, este es un punto que también lo vimos, la particularidad que le da el marco regulatorio a las empresas de servicios eventuales, es que pueden encuadrar en la actividad de cualquiera de las empresas usuarias que los contraten, ¿sí? Por lo cual, esta es una ventaja que tienen, a diferencia de las empresas, de otras prestadoras de servicio, en que las empresas de servicios eventuales pueden, digamos, encuadrar o pueden adaptar cualquier tipo de actividad económica, ¿sí? Digamos, en el marco de lo que es la ley, digamos, de contrato de trabajo, con algunas excepciones, básicamente aquellos contratos de trabajo que no están regulados o que escapan, digamos, a la ley de contrato de trabajo en lo que refiere a otro marco regulatorio, como pueden ser el empleo público, como pueden ser trabajadores de la UOC, de la construcción. Estos son los más trascendentales por ahí. El resto se puede hacer todo por empresas de servicios eventuales. Las empresas de servicios eventuales tienen objeto único, no pueden hacer otra cosa que, digamos, aplicar esta modalidad digamos, de prestación de servicios. Así que, digamos, es una actividad que, como vamos a ver ahora, vamos a detallar, está bastante bien controlada por el Ministerio de Trabajo, lo que no quita, digamos, de que haya siempre alguna cuestión dando vueltas por ahí, que haga, digamos, alguna informalidad que pueda llegar a surgir, pero básicamente solo puede mediar una contratación, ¿sí?, bajo el régimen de modalidad eventual. No hay otra forma, no hay otro contrato, no puede celebrar un contrato de plazo fijo, ¿no? Un contrato por temporada. Acá, no sé si alguno tiene una pregunta. Generalmente, digamos, surgen algunas ecuaciones o alquimias que utilizan las empresas de servicios eventuales de tener varias razones sociales. Una sola de ellas es la que utilizan servicios eventuales, pero aprovechando, digamos, el nombre comercial, lo utilizan para realizar otras modalidades de contratación. Entonces, ustedes me dicen, pero profe, ¿cómo puede ser que una empresa de servicios eventuales preste, digamos, servicios no sé, en el campo? Si el contrato, el régimen agrario no permite la contratación de empresas de servicios eventuales. Bueno, precisamente, seguramente esa empresa de servicios eventuales tenga otra razón social en la que, digamos, su objeto sea la de tercerizar personal del agro. Y ahí utilizan a tal efecto el marco regulatorio, digamos, que establece digamos, el trabajo agrario. Bien. Quiero hacer una aclaración con respecto al ejemplo que les puse antes. Retomando. A ver, el ejemplo que les puse de la empresa donde yo trabajaba, en realidad, ahora que me acordé mejor, el personal que se había efectivizado hacía 5 años que estaba como personal eventual, el cual, si bien el personal eventual no tiene como depende del evento justamente que hace a que se contrate con esa modalidad, la ley no establece, que quiero que quede claro, la ley no establece para este tipo de contrato hasta los, capaz me expresé mal, hasta los 5 años hay que renovar. El único tipo de contrato que lo establece es el plazo fijo. Sí, perfecto, pero en este caso, como era personal del interior, y en estos casos, imagínense que si en Capital Federal se abusan de estas condiciones, imagínense en el interior. Entonces, encima, lo que había acá era que estaba el gremio de por medio y encima gremio de camioneros. Entonces, hubo que tomar una determinación con respecto a este personal, no solo por una cuestión de que lo que correspondería hacer, que es después de 5 años, chicos, 5, 6, 7, y la persona encima tiene un buen desempeño, bueno, efectivícenlo. Y además era una cuestión de evitar conflictos sindicales, porque aunque sea gente que no está preparada para esas cosas, está muy atenta. Entonces,
Eso fue lo que la empresa hizo. Si bien legalmente no se establece para los contratos eventuales un tiempo determinado tope, como sí lo es para el contrato a plazo fijo, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, sobre todo según la actividad, según la presencia sindical, que es otra de las cosas que hay que prestar atención, y a la vez también, porque la gente, si tiene un buen desempeño, no se la puede tener tampoco por cuestión lógica 12 años como eventual. No. Así que esa es la aclaración que quería hacer. Espero que haya... ¿Se nos fue? ¿O me parece a mí? ¿O me quedé yo solo? ¿A mí me escuchan? No, profe, sí, se Sí, escucha. Sí, profe, Sí, estamos. se escucha. Ok. Se nos escapó Romina. Bueno, el decreto 342 ya no tiene vigencia del año 92. Este fue, digamos, el decreto que entró en vigencia junto con la Ley Nacional de Empleo, es la que autoriza, digamos, digamos, la vigencia del marco normativo, ¿sí? Es el que establece las condiciones, digamos, de funcionamiento de la empresa de servicios eventuales, ¿sí? Tienen situaciones, acá este es un punto un tanto, digamos, discutido, ¿sí? Estas son algunas de las características, ¿sí?, que tiene la asignación de trabajadores. Algunos ya vimos en clases anteriores, ¿sí? Pero bueno, no es que se pueda utilizar el servicio de empresas de servicios eventuales por cualquier causa o circunstancia que se le pueda ocurrir a la empresa usuaria, ¿sí? Estas son algunas de ellas, ¿sí? Por ahí pongo un poco las más tradicionales, ¿sí? La ausencia de un trabajador permanente, ¿sí? Eso se pueden utilizar, porque está claro, digamos, qué sé yo, por ejemplo, el caso de nuestra recepcionista, futura mamá, ¿sí? Nosotros generalmente resolvemos el caso asignándoles un contrato de trabajo de carácter eventual, ¿sí? Ya sea por artículo 99 o podría ser también por empresa de servicios eventuales. Así que para el caso, digamos, que pusimos en el práctico, si no lo resolvieron de esa manera está mal. No, bueno, hay diferentes opciones, pero bueno, ese sería, digamos, el típico ejemplo. El típico ejemplo, o por ahí el más utilizado, es el incremento en la actividad de la empresa, ¿sí? Esto nosotros lo que llamamos normalmente picos de producción, ¿sí? Lo conté ya en varias oportunidades del tema de la fábrica de pinturas, ¿sí? Ahí en la época de verano, de septiembre, octubre. Bueno, ahora ya la gente debería estar pintando. Entonces, hay determinado tipo de actividades que tienen un pico, que es habitual. El distribuidor de gaseosas, obviamente en verano vende más que en invierno. En fin, digamos, esos son los típicos picos de producción. Lo puedo utilizar en caso de organización, congresos, conferencias, ferias u otros. Acá, digamos, a contraposición, nosotros normalmente reaconsejamos ¿qué tenemos qué tipo de plazo tenemos en una conferencia, por ejemplo, en una feria. Plazo. Plazo fijo. Hay una certeza, digamos, en un congreso, en una feria de fechas, entonces se podría utilizar empresas de servicios eventuales, contrato eventual incluso, ¿sí? Ahora, el tema es que, digamos, si el plazo fijo sería un caso bastante, digamos, atinado para ponerlo. Ahora, si a los eventos, si la empresa que contrata es una empresa que se dedica a organizar eventos, ¿qué tipo de modalidad utilizarían? ¿Ya utilizarían el eventual, el plazo fijo o utilizarían otro? No, si se dedica a realizar eventos y su línea de negocios es eso, yo contrataría indeterminado permanente continuo. Perfecto. Esa es la lógica que ustedes tienen que aplicar, ¿sí? O sea, pueden tener una u otra, pero lo más importante es que identifiquen el negocio, ¿sí? No es decir, che, son promotoras, listo, no, si son promotores, yo soy una empresa de modelos, tengo una empresa de modelos, lo más probable es que las modelos sean contratadas a través de contratos determinados por tiempo
permanente, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Digamos, el último punto, el cual, atendiendo a necesidades, por ejemplo, extraordinarios o transitorios, haya que cumplir tareas ajenas. Este es el típico caso de la parada de planta. ¿Sí? La parada de planta son situaciones extraordinarias, es una situación muy, muy particular, muy de un momento de una planta industrial. No es algo que se dé, hay que organizarlo. Entonces, por ahí, los contratos eventuales también tienen una mejor prestación que otros. Una parada de planta te puede durar 10 días, pero si no previste algo, pasó algo en el medio, quizás esos 10 días se te vayan a 20. Entonces, generalmente, digamos, es uno de los utilizados. Bien. Periodo de suspensión. Este es lo que establecía originalmente el decreto 342. Ahora tenemos el 1694 que redujo estos tiempos. ¿Sí? Básicamente, originalmente era una primera discontinuidad de 60 días y otra segunda discontinuidad de 120 días. Hoy, el 1694 establece 2 periodos de 45. ¿Sí? Pero bueno, quería comentarles un poquito el origen de cómo fue evolucionando esto. La verdad que estos plazos suenan un poquito más razonables que 45 días y 45, ¿no? Pero bueno, la realidad es que generalmente es un plazo que muy pocas veces, dada digamos, la problemática laboral del país, muy difícilmente, salvo alguna actividad muy puntual, ¿sí? El caso de los changarines de carga y descarga que tienen en el práctico, es uno de los casos que se podría resolver con esta modalidad de contratación. Pero bueno, digamos, estas son las particularidades de la discontinuidad, ¿no? El periodo de tiempo que establecí. Y bueno, algo que tiene que ver, y que vamos a ver cuando veamos reglamento de personal, con el ius variandi, si el nuevo destino que otorgue la empresa a servicios eventuales podrá comprender otra actividad o convenio colectivo, ¿sí? O sea, puede ser de cualquier otra actividad, ¿sí? Sin menoscabo de los derechos correspondientes al trabajador. Y acá opera el ius variandi, ¿sí? O sea, no puede tener una remuneración inferior, ¿sí? Tampoco se va a estar perdiendo el empleo porque te gane 50 pesos menos, ¿sí? La otra condición del ius variandi que tiene que ver con, digamos, las distancias, ¿sí? Tampoco lo voy a mandar a trabajar a 200 kilómetros para que no vaya y lo despida. Ese es un poco el efecto que se busca, digamos, de mantener el ius variandi, digamos, en estos casos. Y obviamente, digamos, características similares. Si estaba trabajando, digamos, de operario de producción, no lo puedo mandar de chacarín de carga y descarga, ¿no? Puede haber casos, digo, el trabajador esté dispuesto, pero la lógica es que mantenga, digamos, una cierta relación entre un empleo y otro. Bueno, el periodo de suspensión de tarea, el destino al trabajo, esto es básicamente lo que estuvimos conversando recién. ¿Sí? Un punto es que hay determinadas condiciones que el trabajador, por más que se cumpla el ius variandi, digamos, como la insalubridad del trabajo, digamos, uno, si le cambia el turno, no hay una obligación de aceptarlo, es decir, hay una cierta relación que debemos mantener, y más allá de que el ius variandi se esté, digamos, respetando, uno lo contrapone contra digamos, contra lo que normalmente en derecho, digamos, se traduce como, digamos, la defensa de la fuente laboral. O sea, uno trata de, nunca va a encontrar siempre las mismas condiciones, las condiciones similares, en algunos casos mejores, en otros casos no tan similares a las anteriores, ¿sí? Pero siempre que mantengan, digamos, una cierta equilibrio, una cierta ecuanimidad, que permita, digamos, al trabajador, digamos, mantener su fuente de trabajo en condiciones medianamente razonables. O sea, esto es un poco lo que el espíritu que se busca. Bueno, los 30 kilómetros ya lo conversamos. Acá, digamos, le agrega al ius variandi, ¿sí? Una característica, digamos, adicional, ¿no? Acuérdense que esto es un decreto reglamentario, con lo cual no puede estar, si hubiese una objeción con respecto al tema del ius variandi, con el tema de las distancias, obviamente operaría la de la ley de contrato de trabajo. Bien, durante el periodo de suspensión y reasignación de tareas, ¿sí? La empresa de servicios eventuales, acá hay notificaciones, que son notificaciones formales, ¿sí? Hoy por hoy está un poco más controlada la actividad porque si las empresas de servicios eventuales informan de manera permanente al Ministerio de Trabajo,
¿sí? Con respecto, hay un informe bimestral, ¿sí? Que las empresas de servicios eventuales informan de manera periódica, ¿sí? Con lo cual, digamos, cualquier situación, digamos, de reasignación de tareas o de tipo de relevamiento que necesite, digamos, que deje constancia en ese informe, digamos, queda consignado. Con lo cual, digamos, durante el periodo de interrupción, lo que quiero decir es que el control de trabajo, digamos, no pierde vigencia y esto queda formalizado a través de informes. Si bien, digamos, sigue habiendo la formalidad, el trabajador debe acusar recibo de que está en periodo de suspensión, no necesariamente tiene que ser una carta documento, quizás sería lo ideal. Recuerden que la comunicación fehaciente, digamos, tiene una característica bastante particular, ¿sí? Que siempre se hace a través del correo, y hay jurisprudencia dividida, ¿sí? En la cual algunos interpretan que con ser enviada es suficiente para que el trabajador se sienta notificado, y la otra jurisprudencia dice que si el trabajador no la recibió, digamos, no está notificado, ¿sí? Yo en estos momentos tengo un caso, por ejemplo, en el cual, digamos, sistemáticamente el trabajador dice que, digamos, además de estar declarado en su legajo el domicilio del cual se le está enviando la carta documento, el mismo trabajador envía la carta documento acusando ese domicilio, y así todo, cada vez que quieren entregar una carta documento, ¿sí? La rechaza por domicilio inexistente. Entonces, ojo con este tema, porque a veces uno, digamos, como empleador, digamos, siempre trata de buscar, digamos, la forma de que sea notificado de manera fehaciente, que, digamos, que conforme, digamos, a las dos líneas, digamos, de regulación que hay, ¿sí? Es decir, las dos jurisprudencias, las dos líneas jurisprudenciales, podemos decir, digamos, que hay, y bueno, a veces no se puede lograr, pero bueno, ¿qué va a ser? Después verá si eso cae en una causa, que juzgado, digamos, es más proclive o no a una u otra línea de jurisprudencia. Pero bueno, se recomienda siempre la comunicación fehaciente, ¿sí? Y lo mismo si el trabajador se tiene que reintegrar, tiene que ser de manera fehaciente, donde se consignen las tareas y demás. Transcurrido el plazo máximo, ¿sí? El trabajador, digamos, puede denunciar el contrato de trabajo, ¿sí? Y, bueno, o la empresa de servicios eventuales normalmente puede pedir por el 245, o sea, lo que es despido sin causa. Obviamente, digamos, hoy con la prohibición de despidos, hay un marco regulatorio por ahí un poco más específico para el caso de los empleados de servicios eventuales, pero bueno, digamos, las incertidumbres económicas del país generalmente, en este sentido, a veces no les juegan muy a favor, digamos, esta modalidad de contratación, porque una empresa de servicios eventuales que no puede pedir un trabajador, digamos, muy probablemente, si no se formaliza su contrato de trabajo, digamos, tampoco a la empresa de servicios eventuales le puede estar ofreciendo un usuario que no está funcionando. Entonces, muchas veces se encuentran estos vacíos, en los que, obviamente, hay un marco regulatorio, digamos, de emergencia que se establece para determinadas circunstancias. Pero bueno, básicamente estas serían cómo finalizaría, digamos, en el caso de que no se consiga una resignación para ese trabajador. Bien. Periodo de suspensión. Obviamente, digamos, en lo que hace, digamos, en la reasignación de tareas, digamos, si el trabajador no se presenta una reasignación de tareas, digamos, la empresa puede invocar, obviamente, el despido causado por no presentarse a trabajar, pero bueno, esto, digamos, tiene que tener, obviamente, la seguidilla, digamos, que venimos trabajando hasta ahora. O sea, el cumplimiento de toda la normativa que venimos trabajando hasta ahora, que básicamente es la que está consignada en el decreto 1694, que es el que reemplaza el 340.
Bien. Igualdad de condiciones laborales, ¿sí? Bueno, estos, digamos, básicamente son los contenidos, ¿sí? Cuando se hace la notificación con respecto, digamos, a la modalidad de contratación. He hablado ya bastante de ello, ¿sí? Así que no creo que valga la pena, digamos, profundizar en el tema. Es importante, sí, que lo tengan muy presente, ¿sí? Porque, digamos, acá lo que, no sé, lo que se busca es, digamos, siempre pónganse, digamos, como meta, digamos, o como eje, la defensa de un puesto de trabajo, y no, digamos, el hecho de bueno, despedir a un trabajador. Entonces, si hay alguna condición por ahí que no es exacta, pero tampoco perjudica, digamos, puede ser perfectamente viable. Bien, sueldos y jornales. Bueno, ya esto no hace falta mucho que haga hincapié. Son exactamente los mismos los que paga la usuaria. Es decir, si yo contrato a un empleado administrativo A en la escala de comercio para que preste servicio de recepcionista en una empresa que tiene que reemplazar a una persona que es recepcionista administrativa A de comercio, sí, tiene que ganar exactamente la misma remuneración. La misma categoría, al mismo puesto de trabajo, misma categoría de trabajador. Como en empresas de servicios eventuales, no pueden abonar menos, ¿sí?, que, digamos, que la empresa usuaria. Esto ya no es tan habitual, en alguna época lo era, ¿sí?, porque, digamos, la facilidad que generalmente, a ver, lo que se generaba, lo que sucedía generalmente era que el trabajador que reemplazaba en una línea de producción venía con una categoría mucho más baja de que si yo lo tengo que salir a contratar a un operario especializado. Entonces ponía a trabajar en una línea de producción, un operario base, con un operario especializado, con tal de darle laburo, pero lo ponía con la categoría inferior. Si yo empresa usuaria, tengo un trabajador, un mecánico extrusor, ¿sí?, y tengo que reemplazarlo, ¿sí?, durante 6 meses, y voy a utilizar el servicio de empresas eventuales, ¿sí?, el extrusor que ponga ahí, que reemplace a este señor, tiene que tener exactamente las mismas condiciones laborales, no puedo poner condiciones inferiores. Entonces, este es un punto, digamos, que también el Ministerio de Trabajo empezó a controlar, ¿sí?, atendiendo un poco a los informes trimestrales que se estaba comentando. Enzo, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el costo para el empleador de una persona que es contratada por una empresa de servicios eventuales? Mirá, normalmente es casi el doble de lo que es el sueldo bruto, ¿sí? Digamos, estamos hablando de una estructura de costos que sobre el sueldo bruto están digamos, todos los pagos de seguridad social, y después está, digamos, lo que nosotros llamamos o denominamos digamos, todo lo que es la previsión, los conceptos previsionales, no previsionales, previsionales, ¿sí? O sea, son todas aquellas previsiones que nosotros hacemos sobre los sueldos improductivos en que incurre la contratación laboral. Es decir, en la contratación laboral, yo empleador pago por las horas que se trabaja, por el tiempo de trabajo, ya sean horas normales, horas extras, premios, lo que sea. O sea, todo lo que el trabajador produce yo lo pago. Eso se llaman conceptos productivos. Los conceptos improductivos, esto después lo vamos a ver un poquitito más en detalle cuando veamos la matriz de costos, son aquellos que, por más que el trabajador no haga nada, hay que abonarlos igual. Uno de esos conceptos, ¿cuál podría ser? Clásico. Vacaciones. Sí, vacaciones sí. Digo sí, medio, porque las vacaciones es una porción, ¿sí?, el plus vacacional. El SAC es el clásico, ¿sí? El SAC lo tengo que pagar, y sin embargo el trabajador no lo trabaja, ¿no? Enfermedad. En la enfermedad, exacto. La licencia por estudio, cuando ustedes le firmamos el papelito, bueno, eso es productivo para una empresa. Entonces, se hace un prorrateo de todas esas previsiones, y por encima del sueldo bruto, por encima de la seguridad social, y por encima de ese, digamos, de ese cuadro de previsiones, incluso la indemnización por despido. Imagínense, digamos, hoy el escenario de la doble, llegan más o menos a un costo
entre 1.8 y 2 puntos según la actividad, según la complejidad, según el tipo, pero bueno, más o menos anda por ahí. Es el 100% Sí, del bruto. sí. Del 80 al 100, entonces. Del 80 al 100, sí. Normalmente se traduce en un coeficiente que está hoy entre 1.90, 2 puntos según la actividad. Ok, gracias. Lo único que se puede reducir, que vos decís, bueno, tiene reducción, es que no paga seguro de vida porque el empleador verdadero es la empresa eventual y una parte de la RT, digamos. Es lo único que decís reducción de costos. ¿Por qué? Porque cuando una empresa, cuando un trabajador está contratado eventualmente, la RT le corresponde a donde presta servicios. Está bien, pero sacando esas dos cosas en relación a los costos que recién estábamos diciendo, yo no sé si es tan conveniente. El tema es que en vez de fijarse en eso, se fijan en que por cualquier cosa, por ejemplo, en esta empresa donde yo trabajaba, por cualquier cosa que pase, no lo necesitamos más y ya está. O sea, se evitaba en un conflicto, digamos, no de costos, sino de que no le metan un juicio, de que no esto, de que no el otro, en vez de fijarse verdaderamente en que no era preferible, una de dos, o era preferible contratarlo en relación de dependencia, que ibas a gastar menos que contratándolo eventualmente, o contratarlo verdaderamente de forma eventual cuando, por ejemplo, era propiamente como es el contrato, por un evento determinado. Ahí sí, contratalo eventualmente, pero no contrates a una persona de forma eventual por 3 años porque aparte las personas trabajaban todos los días, o sea, de lunes a sábado. Entonces, tranquilamente la empresa podía contratar en relación de dependencia, evitando costos, y terminaba contratándolo de forma eventual con tal de que sí, la persona esta metía algún lío, terminaba el contrato y ya está, se lo sacaba de encima. Entonces, verdaderamente, si vamos al punto, muchas empresas pasan de que terminan contratando por motivos no de costos, sino por motivos que la verdad tendrían que fijarse en motivos de costo, porque eso es verdaderamente lo que el empleador es una de las cosas que tendría que fijarse. Pero como verán, la realidad pinta otras cosas muchas veces que uno dice, pero es más barato contratar esto. Y sin embargo se fijan en cosas secundarias en vez de fijarse en cosas principales. Por ejemplo, eso es lo que pasaba en la empresa donde yo trabajaba. No sé si fui clara. A ver, nunca una empresa de servicios eventuales va a ser más barata que contratar a una persona de manera directa si uno lo ve de manera lineal. Hay dos motivos por los cuales generalmente se utiliza esta modalidad de contratación. La principal es, digamos, se conoce normalmente como headcount, ¿sí? Que es aquel personal que está fuera de nómina, aquel personal, digamos, que la empresa necesita, digamos, para desarrollar sus actividades, pero que no puede estar en la nómina de la empresa, por una cuestión generalmente que es de la propia organización, ¿sí? O muchas veces que hace también un poco digamos, al tipo de actividad que tienen. Otras veces, y también muchas veces tratado el tema de costos, si bien podés decir, si haces el número es importante, ¿sí? La empresa usuaria siempre tiene una factura a pagar y no tiene un costo laboral, es decir, tiene perfectamente medido el costo laboral con este tipo de contratación. Si tiene que desvincular una persona, tiene que dar de baja 5 o 6 personas porque le bajó la actividad de un día para otro, no tiene un conflicto gremial en la empresa, no tiene que estar generando, digamos, el ruido que genera, digamos, situaciones de despido, simplemente da baja a la empresa de servicios eventuales, es una reasignación, y el costo ya está absorbido porque en ese coeficiente que yo te comenté recién, está previsionado absolutamente todo, es decir, que la empresa no paga ningún adicional. Entonces, si vos horizontalizás el costo, muy probablemente, digamos, en un año, ¿sí? Con estas características, si haces en un determinado periodo, con esta determinada característica,
el costo que se está midiendo no es el costo que pagas en el momento, sino el que podría generar tener la persona contratada de manera directa. Es básicamente eso. Después hay otras situaciones que por ahí son particulares, que tienen que ver un poco con las características que yo había comentado antes, pero el costo siempre va a ser mucho más importante a través de una empresa de servicios eventuales si lo miramos desde ese punto de vista, ¿no? Si ganamos directamente analizamos, che, ¿cuánto me sale? Y sí, siempre te va a salir más caro. Un dato interesante, que recién comentó Romina, es el tema de la RT. La RT, en el año 2017, si no mal recuerdo, o en el 2016, surge una resolución, la 743, si no mal recuerdo, está en el programa de la materia, que es una resolución medio controvertida, porque en realidad, digamos, es controvertida, pero no está tan mal pensada, que tiene que ver con que, a partir de esa resolución, la RT pasa a ser responsabilidad de la empresa usuaria. Controvertida, digamos, porque, digamos, rompe un poco el esquema de que el empleador es la empresa de servicios eventuales, ¿sí? Porque ya no tiene, digamos, total control, digamos, de esa relación laboral, esa independencia, digamos, operativa a la cual, técnico-legal, en la que siempre hacemos lugar, y ventajosa porque las alícuotas de las RT es mucho más controlable de la actividad de la empresa que de la empresa de servicios eventuales. Si vos tenés una empresa de servicios eventuales que trabaja con Manliva, digo Manliva, no sé si se acuerdan de Manliva, una empresa que recolectora de basura, los índices, digamos, de accidentología son altísimos y le aplica toda la actividad a toda la empresa de servicios eventuales, por lo cual sus costos van a ser más elevados. Y a lo mejor van a una actividad donde tienen la accidentología totalmente controlada, como puede ser un laboratorio, y cuando se fijan en la diferencia son 7, 8 puntos. Esto quizá, dentro del coeficiente que yo te comenté recién, Alejandro, es un punto de discusión, porque si vos me decís, che, mirá, tenemos un coeficiente del 2, sí, bueno, pero la RT la pago yo, entonces ese coeficiente, ese proporcional, generalmente se deduce del costo. ¿Me expliqué? Ok, bien, gracias. Bien. Retención de aportes. La particularidad que tiene esta actividad, yo lo comenté ya en una clase anterior, es que hacen una retención de aportes en la fuente. ¿Sí? Los aportes, y estoy hablando de los aportes de los trabajadores eventuales, la empresa usuaria los retiene, cuando le presenta a la empresa de servicios, la empresa de servicios eventuales le presenta la factura, la empresa usuaria retiene los aportes y los paga. ¿Sí? Por el CIRRADIC, por el sistema de simplificación, por el sistema, digamos, de la FIP, ¿sí? Y la empresa de servicios eventuales después se los toma, digamos, como crédito fiscal a través del CIPA. Esta es una modalidad bastante piola que viene operando ya hace muchos años, desde la introducción del 342, y que le permitía a la empresa usuaria controlar el pago de aportes y contribuciones, un punto de discusión bastante álgido cuando hablamos de responsabilidad solidaria en las condiciones de contratación de empresas tercerizadoras. ¿Sí? Cuando vos tercerizas un servicio, este tipo de retenciones no lo podés hacer. ¿Sí? Con las empresas de servicios eventuales te podés asegurar por lo menos de que no haya, digamos, alguna vocación, digamos, de no pagar por parte de la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones. Los aportes, ¿no? Sobre todo. Solvencia financiera. Las empresas de servicios eventuales tienen un conjunto de garantías, ¿sí? Son dos básicamente. Una es la principal y otra es la accesoria. La principal son 100 sueldos mínimos de convenio colectivo de comercio. Hoy estamos hablando de 57.000 y pico de pesos, con lo cual estamos hablando de 5 millones de mangos, 5.700.000 pesos, ¿sí? Que dejan consignado en un banco oficial, Banco Nación, en dólares o en títulos públicos, y quedan, digamos, quedan caucionados, es decir, no se pueden disponer, salvo que el Ministerio lo disponga. Y después hay una garantía accesoria que son 3 veces la garantía principal, que generalmente puede ser con un título hipotecario de una propiedad, que puede ser con un depósito en dinero, o lo que utilizan la mayoría es un depósito, una póliza de seguro de caución. Pero bueno, esto las empresas tercerizadoras no lo tienen, sí lo tienen las empresas de servicios eventuales.
foco más que le da de respaldo legal ante futuras contingencias que puedan llegar a suceder. Bien, las empresas usuarias son uno de los requisitos, ¿sí? Digamos, generalmente, cuando hacen un pedido, ¿sí? Requiere una cierta formalidad, ¿sí? La verdad que es bastante básica, ¿sí? Es una planillita que luego se informa al Ministerio de Trabajo a través del texto, en un archivito TXT, pero bueno, el requerimiento de personal tiene que cumplir una formalidad, y que antes no lo cumplía, y hoy por hoy tiene que ver, digamos, con las condiciones de contratación, fecha de ingreso, categoría, la remuneración denunciada, ¿sí? Tiene todo que ver. No se olviden que toda esta es información que se cruza en el CIPA. Entonces, si ustedes están trabajando en una empresa y quieren estar tranquilos, ¿sí? No sé, pueden contratar una empresa de servicios eventuales para realizar una determinada actividad o una agencia que a lo mejor presta servicios de manera muy particular. Si quieren contratar, por ejemplo, changarines de carga y descarga a través de una empresa que se dedica a proveer changarines de carga y descarga, que no es empresa de servicios eventuales, o los quieren contratar por una empresa de servicios eventuales, obviamente la empresa de servicios eventuales ofrece un marco regulatorio mucho más controlado que el de la tercerizadora normal y habitual. Entonces, en este tipo de sentido ofrecen un marco de seguridad muy importante y está bueno, digamos, el hecho de que, digamos, las regulaciones que tienen. Bueno, por el lado de la empresa de servicios eventuales también hay una individualización, digamos, todas estas características, remuneración, fecha de ingreso, esto sale todo en un informe bimestral, es un TXT, ¿sí? El Ministerio de Trabajo en ese sentido es muy puntilloso, y hay un registro bastante particular. No quiero decir que sea 100% eficaz, pero digamos, le ofrece un marco de cruce de información bastante interesante, que bueno, a la medida que esto se va operando, le otorga, digamos, mayores mecanismos de seguridad. Bien, como les dije anteriormente, el decreto 342 ya no existe más, lo reemplazó el 1694 del 2006, ¿sí? Esto luego de la reforma laboral del año 2006. ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, simplemente una caracterización, denuncia taxativamente los tipos de servicios que pueden ser utilizados, con la modalidad de trabajo eventual. Entonces, ¿por qué le decimos caracterizar? Le da una entidad. ¿Sí? Dice, che, mirá, podemos utilizar para hacer esto. ¿Sí? Entonces, para hacer esto podemos utilizar esta modalidad de trabajo. ¿Sí? Eso el decreto 342 no lo tenía. La tipifica la actividad. ¿Sí? Es decir, si ustedes en este momento cuando tipificar, digamos, las empresas de servicios eventuales cuentan con una autorización que está, digamos, que es pública. Ustedes si van a la página del Ministerio de Trabajo, las van a encontrar el listado de empresas de servicios eventuales habilitadas, ¿sí? Con lo cual esto evita, digamos, en alguna medida, digamos, algún incumplimiento de esta normativa. Esto es un registro anual, se actualiza. La Secretaría del Servicio de Inspección Federal es el que lo realiza, ahí en el cuarto piso del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Y está buena la tipificación, porque como dije en algún momento, le da una impronta que hasta digamos, el decreto 1694 no estaba tan en clara, digamos, alguna de estas características. Bueno, como les dije, reduce los plazos. El primer periodo antes era de 60 días, ahora de 45, y el segundo era de 120 y ahora es de 90. Ya hice algún comentario respecto de la situación. Las garantías, ¿sí? Bueno, anteriormente la accesoria no existía, existía la principal. ¿Sí? Están todas hechas a favor del Ministerio de Trabajo, es decir, están caucionadas. ¿Sí? Y, perdón, bueno, me fui. Y el contralor, que, bueno, básicamente estuve comentando. ¿Sí? Me fui. Establece datos, estos son los famosos informes bimestrales que les estaba comentando, que tienen que ver con el marco regulatorio de la actividad. Creo que ya hice bastante mención de los mismos a lo largo de toda la exposición. Bueno, no sé si tienen dudas, consultas.
Me voy a permitir, si me dan un segundo, a modo de repaso, les sugeriría, yo siempre sugiero, para estos casos, préstenle atención, esta es la Ley Nacional de Empleo, artículo 72. En los casos que el contrato tenga por objeto atender exigencias extraordinarias del mercado, deberá estarse a lo siguiente. En el contrato consignará, con precisión y claridad, la causa que lo justifique. O sea, siempre tiene que haber un motivo, ¿sí? Acuérdense, digamos, de todos los mecanismos de solicitud que establece el 1694. Y B, la duración que diera origen a estos contratos no podrá exceder 6 meses por año y hasta un máximo de año por periodo de 3. ¿Sí? Es decir, una vez cada 3 años, 6 meses. Únicamente pueden contratar una persona bajo esta característica. Este es el único marco legal que les da el contrato de trabajo eventual, ya sea artículo 99 o empresas de servicios eventuales, ¿sí? Para la utilización de esta modalidad de contratación. ¿Sí? 6 meses. En algunos casos se podría llegar a justificar o no. ¿Sí? La Ley Nacional de Empleo, ¿sí? Tiene por ahí alguna controversia con la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Y como lo mencioné a lo largo de la presentación, puede llegar a alguna justificación. Recomendación: cada vez que utiliza este tipo de modalidad, no debe superar los 6 meses. ¿Sí? Eso por un lado. Y después, ¿están viendo ahora el 29 bis? ¿O siguen viendo el mismo? Sí, se ve el 29 bis. El 29. Bueno, les sugiero repasar. Esta es una ley comentada que bajé recién, ¿no? Que no leí esto. Pero sí les recomiendo repasar el tema de la solidaridad, que son el artículo 29 y el 29 bis. Los trabajadores que, habiendo sido contratados por terceros con vistas a proporcionar a la empresa, serán considerados empleados directos de quien utilice la prestación. ¿Sí? Este es el principio que rige. Entonces, si ustedes no cumplen con alguno de los requerimientos que estuvimos viendo a lo largo de la presentación, la ley va a entender esto. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con este tipo de... Esto es algo que, digamos, que es un riesgo permanente. Cualquier empresa usuaria o empresa que contrate servicios tercerizados sabe que el artículo 29, digamos, condiciona muchísimo la actividad. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra opción? Empresa de servicios eventuales o una empresa tercerizadora. Es básicamente que la empresa de servicios eventuales tiene un mecanismo de control, y en la medida en la que ese trabajador, en la que se cumplan todos los requerimientos de ley, digamos, técnicamente no habría posibilidad, digamos, de que el trabajador se considere que presta relación directamente con el usuario. ¿Sí? En cualquiera de los otros casos, directamente se considera un trabajador directo. Y el 29 bis... Te hago una consulta. Perdona, Enzo, ¿este artículo 29 bis a qué pertenece? ¿Al decreto? ¿Al 1694? No, ley de contrato de trabajo. 29 bis de la ley de contrato de trabajo. Ah, ok, seguimos. Ley de contrato de trabajo, gracias. Sí, perdón, no lo dije. Bueno, y el 29 bis, el empleador que ocupe trabajadores a través de empresas de servicios eventuales, acá ya vamos directamente al grano, por eso es bis, ¿sí? Habilitada por la autoridad competente, será solidariamente responsable con aquellas por todas las obligaciones laborales y deberá retener los pagos que efectúe la empresa de servicios eventuales, los aportes y contribuciones respectivos por los organismos de seguridad social y depositarlos en tal. Esto es lo que hablaba de varios aspectos, los dos fundamentales, el último, que tiene que ver con la retención de aportes, y por el otro lado, ¿sí? Que sea una empresa que esté habilitada por la autoridad competente, que es el Ministerio de Trabajo. Entonces, en todo lo que es el fenómeno de la tercerización, es muy importante, digamos, que tengan presente el 29 y el 29 bis.
que seguramente ya lo habrán visto, pero bueno, el profe no deja de insistir con el repaso que permanente. Bueno, les comento para finalizar, voy a dejar de grabar.